Pues nosotros hasta ahora en los capítulos de estadística, sí, hemos estado estudiando lo que sería una distribución de probabilidad, pero desde el punto de vista en el que el número de personas de nuestra lista pues es un número grande, pero no es infinito. Entonces, en estadística nosotros hemos cogido la n, que sería pues eso, el número de personas que contiene nuestra muestra, y para tener buenos resultados queremos que n sea grande, pero que no necesariamente, o no podemos llegar al caso de infinito. Entonces, cogemos n grande. Y en este caso, pues nosotros de una manera más o menos bonita, lo que podemos intentar es dibujar un histograma en el que, bueno, pues este se distribuirá aproximadamente algunas veces, ¿no? Como pues con una forma gaussiana, pero no será en sí una gaussiana, sino que se distribuye tal que así, ¿no? Donde nosotros hasta ahora estábamos pintando en el eje de las Y's, estábamos pintando el número de casos o el número de casos relativos, pero vaya, el número de personas que caen en cada una de estas cajas, ¿no? Que tienen una cierta anchura para nuestra variable. Y en este caso, pues bueno, pues eso, que n era un número grande. Entonces, y lo que hacíamos, pero aún así, como era un número, lo que hacíamos era, pues si queremos, pues sumas, ¿no? Si queremos encontrar la media, nosotros sumamos todos los elementos y los dividimos entre n, o sumas de los elementos que nos encontremos en nuestra lista. Pues en probabilidad, nosotros lo que podemos hacer es hacer el caso imaginario. A ver, voy a poner aquí probabilidad, en el que el caso imaginario en el que estamos en el mundo de estadística, pero la n pues es tan grande que es infinita, o que la vemos como infinita. ¿Sí? Y entonces en este caso, pues bueno, pues básicamente lo que encontraríamos es que estos cuadraditos, como hay tantos casos, pues podemos hacerlos muy chiquititos, porque siempre habrá alguien en cada cuadradito, y como lo podemos hacer tan chiquitito, lo podemos al final representar como una función continua en un eje en el que vamos a aproximar nuestros datos a una distribución que la vamos a llamar a una gaussiana, por ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de distribución, ¿no? Esto lo voy a llamar f de x, que será una función que esto va a ser una gaussiana luego, ¿no? Y lo que voy a representar en vez del número de casos, que es lo que me estaba contando antes, es el valor que toma esta función en cada uno de los casos. Entonces, claro, como ahora ya no estoy sumando piezas, sino que estoy sumando piezas, pero que son muy chiquitas, ¿no? Cada pieza son muy chiquitas y las vamos a llamar diferencial de x, tal que este diferencial pues es un valor infinitesimalmente pequeño. Nosotros ya no vamos a poder hacer sumas como tal, pero vamos a hacer integrales, que es la misma idea de la suma, pero pues eso, sumando diferenciales muy chiquitos de nuestra función. Entonces, el punto está en que antes, por ejemplo, pues nosotros estábamos para encontrar la n total, ¿no? De nuestros casos, nosotros hacíamos n total, pues será igual a la suma de las n pequeñas, ¿no? Siendo la n pequeña pues el valor que tiene en este histograma la altura del histograma de cada caja. Y nosotros lo que hacíamos era, para tratar la n total, pues sumábamos desde el inicio, que lo voy a llamar inicio, del inicio al fin de nuestros datos, ¿no? Fin. Porque nosotros tenemos un conjunto de datos finitos, pues hay uno que es el más bajo y hay otro que es el más alto, pues sumamos desde el más bajo al más alto. Pero en probabilidad, ¿no? Nosotros vamos a ver que esta función de probabilidad pues no
no se acaba nunca, en verdad. Podemos encontrar funciones de probabilidad, ¿no? que tienden, cuando tú te vas al menos infinito, pues no son cero, pero casi. Y cuando tú te vas al infinito, pues no son cero, pero casi. Bueno, esto es por decir que ahora, para encontrar nuestra nueva n, vamos a decir que no será n, sino la vamos a llamar norma. Sí, para encontrar, pero lo podemos pensar como la n. En el caso de probabilidad, pues lo que vamos a tener que hacer es igual sumar todos los casos, pero ahora el caso inicial es el menos infinito, porque empezamos nuestra función empieza en menos infinito y acaba en infinito. ¿Y qué es lo que vamos a sumar con este diferencial? Porque es una integral. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Pues vamos a sumar lo mismo, el número de casos, lo que representábamos en este eje de las is, ¿no? Pues ahora el número de casos, vamos a decir, sería, o la proporción de casos viene representada por esta función de probabilidad, que luego voy a decir qué significa exactamente ser una función de probabilidad. Pero de momento pues lo entendemos así. Entonces, nosotros si conseguimos que esta suma sea un número, si conseguimos que esto valga alguna cantidad finita, ¿no? Porque esto podría ser así o no, depende del tipo de función que cojas como f de x, pues esta integral puede ser infinita, en el sentido, si esta f de x fuese una línea recta, la voy a pintar encima, si en verdad la distribución fuese así, pues nosotros si integrásemos, por ejemplo, o no sé, quizá como una parábola, ¿no? O como quieras tú, si integras entre menos infinito e infinito, pues no necesariamente te tiene que dar un valor finito y por lo tanto no te sirve cualquier función como función de probabilidad. Entonces, vamos a definir la función de probabilidad como aquella que te permite obtener un número a partir de aquí, que te permite que esto sea un número, ¿no? Esto sea un valor. Entonces, si f, vamos a decirlo así, si, lo voy a apuntar en otro color, aquí, si norma es un valor finito, entonces f de x es una buena función de probabilidad. Sí, pero bueno, más allá de eso, esto sería pues nuestra condición para escoger nuestra función de probabilidad, pero más allá de eso nosotros lo que podemos hacer es intentar pensar pues cómo se calcularía la media que hemos estado calculando hasta ahora, cómo se calcularía en probabilidad, o cómo se calcularía la varianza, pues también en probabilidad. Entonces, vamos a ver, si nosotros hasta ahora estábamos tomando la media, si lo puedo poner. Nosotros hasta ahora estábamos tomando la media como x barra, que era igual a 1 entre n por la suma desde el valor inicial hasta el valor final de n de y por x, ¿no? Estábamos haciendo esto. Pues ahora en probabilidad, la media, que no la voy a llamar de la misma manera, simplemente de momento vamos a pensar que queremos nombres distintos y después ya os explicaré por qué queremos nombres distintos, y la verdad es que realmente son cosas distintas, pero lo pensamos después porque lo son. De momento solo le cambiamos el nombre y ya está. Entonces la media, que la voy a llamar como una m o como una mu, va a ser pues lo mismo, 1 entre n, pero en el mundo de la probabilidad es 1 entre norma. La suma se vuelve una integral, la n se volvía una f y finalmente la x pues se queda tal cual pero sin el subíndice porque pues ahora es simplemente la variable. Entonces, bueno, pues vamos a definir la media tal que igual que estábamos definiendo la media antes, pero simplemente con una integral con una función continua en una integral en vez de con una función pues así atroz o así como de piezas, ¿no? Entonces, también podemos hacer lo mismo para la varianza. Entonces, la varianza en estadística, le voy a llamar como esta S,
era 1 entre n por la suma entre el inicio y el final de ni, y lo que multiplicábamos eran las distancias, ¿no? Las distancias de los puntos. Voy a intentar poner a la media en sí, al cuadrado. Pues nada, en probabilidad hacemos una cosa parecida. Tenemos que la probabilidad, la varianza en probabilidad, va a ser 1 entre la norma integral menos infinito, diferencial de x, igual, copio, n es f de x, f de x, y ahora pongo pues este binomio, pero será como x menos mu, porque es la media de probabilidad, al cuadrado. Y voy a definir mi varianza de esta forma. Entonces, hasta ahora también, y aquí viene lo interesante, porque esto yo solo lo explico de momento para que tengamos una idea de lo que significa trabajar con integrales. De momento no vamos a resolver ninguna integral, simplemente yo lo que quiero es ver que hay una cierta equivalencia entre una cosa y la otra y que en verdad es que estamos haciendo lo mismo entre una cosa y la otra, ¿no? Porque después sí que vamos a trabajar con integrales, entonces está bien como introducir el tema. Pero bueno, de momento solo vamos a trabajar al final con numeritos, ¿no? Pero me gustaría, pues eso, que vierais la equivalencia. Entonces, hasta ahora también nosotros, si queríamos calcular una probabilidad en estadística, pues lo que hacíamos, o una probabilidad, no la llamábamos probabilidad, quizá la llamábamos frecuencia o frecuencia acumulada. Por ejemplo, si nosotros queríamos, voy a poner en verde, si nosotros queríamos calcular pues cuánta gente, qué proporción de gente había, pues era más pequeña que un cierto valor, por ejemplo, decimos, ¿cuánta gente hay en este caja? Y tú decías 8. Vale, pero ¿cuánta gente hay en esta caja o menos? No. ¿Esto qué era? Era hacerla ahí. ¿Por qué no se pinta bien? Qué pena. Voy a intentar pintar bien, ¿no? Pues o menos. ¿Os acordáis esa cosa que era la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada. ¿Por qué se me pinta mal? Sí. La frecuencia acumulada lo que te hacía era calcular cuánta gente pertenecía a un cierto valor o inferior, ¿no? Y eso te daba pues una idea de cuánta gente cobra 1.000 euros o menos en distribución de sueldos. Pues cuánta gente cobra 1.000 euros o menos, pues el 20%, ¿no? Pues de hecho estábamos ya buscando una cierta probabilidad. Pues en estadística vamos a hacer, en probabilidad vamos a hacer lo mismo. Para saber la probabilidad que hay en una región de nuestra distribución, lo que vamos a hacer es hacer una raya aquí y vamos a decir, mira, este es mi valor, el que quiero saber a partir del cual, si estamos en el ejemplo de los precios, ¿no? Y esto es la distribución de los sueldos, vamos a decir que estos son 1.000 euros. 1.000 euros. Y esto también son 1.000 euros. No, este es en el caso de estadística, cuando nosotros tenemos 200 personas en el estudio, y este es en el caso de toda España, que hay millones de personas, ¿vale? Y los 1.000 euros están en el mismo sitio. Entonces, lo que hacíamos antes eran sumar las cajas antes de los 1.000 euros, ¿no? Los de los 1.000, pero lo de los 900, lo de los 800 y así. Pues en estadística hacemos lo mismo, en probabilidad hacemos lo mismo, sumamos todo, pues pero sumar, pues sí, tenemos que pintarlo, ¿no? Y pintarlo, pues si te fijas, cuando lo pintas, lo que estás haciendo, y esto se va al infinito, pero yo lo pinto un cachito solo. Cuando lo pintas, lo que estás encontrando es el área. El área bajo la curva, el área bajo la curva, ¿no? De esta, tú tienes una curva, ay, ¿por qué se me va? Qué pena, así. Pues yo lo que estoy encontrando es este área. Pues para encontrar este área, pues hago una cosa parecida a lo que hacía antes. Vamos a ver. Entonces, en estadística lo que hacíamos era que la frecuencia acumulada, lo voy a escribir así, como la frecuencia para x más pequeño que estos, voy a poner AI, si quieres, o no, voy a poner un número que sea más claro. No, voy a poner ahí. Donde AI son 1.000 euros. Son nuestros 1.000 euros, los voy a escribir aquí. Esto es ahí. Esto es AI, este valor de aquí, ¿no?
el que te cae, el que acabas de decir los 1000 euros, pues bueno, pues ahí, y ahí también está aquí. Ahí, ¿por qué no va? Ahí es lo mismo, y que son los 1000 euros también. Entonces, yo que hacía para sumar hasta un cierto valor, pues lo que hacía era pues nada, fácil. Hacía 1 entre n, y entonces hacía la suma desde el inicial hasta el final de n i, ¿no? Sumaba las frecuencias. Si quieres las frecuencias relativas no cambia nada, una cosa te da en porcentaje y la otra te da un número real, pero tú siempre lo puedes dividir después y ya está. Entonces lo estás dividiendo aquí. Vale, entonces, para el caso de esto será lo que en probabilidad, o sea, lo que va a ser la probabilidad de algo en sí. Entonces, en probabilidad vamos a calcular la probabilidad como de x ser menor que a y, como 1 entre la norma. ¿Veis que hay una cierta equivalencia? La n siempre se convierte en la norma. La suma siempre se convierte, y como es entre... Ay, perdón, me he equivocado en una cosa. Claro, como lo que quiero es encontrar la frecuencia hasta los 1000 euros, pues el valor final tiene que ser 1000 euros, ¿no? Porque yo no quiero sumar los 2000 ni los 3000. Entonces yo lo que voy a hacer para calcular la frecuencia relativa, y vosotros eso lo sabéis, parabais en una cierta caja, ¿no? Y aquí voy a poner, pues, la caja se llama ahí. Entonces pasa lo mismo que en probabilidad. En probabilidad vamos a hacer la integral, en este caso entre menos e infinito, pero vamos a acabar también en ahí. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Pues la f. Sí, y vamos a poner un diferencial de x aquí. Pues nada, lo que estamos viendo por esto es que la manera de sumar estas áreas, que es lo que queremos hacer antes, la manera de sumar estas áreas es sumando los valores de la n, ¿no? Para cada caso hasta la caja que tú quieres. Pues en probabilidad tienes una cosa parecida. La manera de encontrar el área bajo la curva es sumando entre menos infinito y el valor que tú quieres, pues el valor de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues nada, esto a la práctica es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de estadística simplemente hacíamos una tabla de frecuencias y sumábamos, ¿no? Esto se hace con tabla de frecuencia. De frecuencias y sumando a mano. Porque esto solo te pasa porque tienes un número finito de casos, pero para el caso de probabilidad, pues nada, puedes hacer una cosa parecida. Puedes o utilizar un ordenador para que te sume el ordenador lo que tú quieres, porque un ordenador puede hacer muchos cálculos muy rápido, entonces puede hacer la suma muy rápido, porque claro, tú te estarías la vida aquí sumando infinitos cosas, pero el ordenador lo hace en un momento. Entonces, tú sumas con un ordenador o integras. Sumar e integrar para un ordenador es lo mismo. Con ordenador. Realmente, o sea, un ordenador no ve la diferencia entre una cosa y la otra. Que es lo mismo, utilizas las tablas que te han salido de un ordenador. Sí, pues nada, pues ya, este tema lo dejo aquí, es introductorio, y yo lo que quiero, luego voy a hacer algún tema, en algún ejercicio en el que vamos a ver cómo podemos hacer esto en la práctica, ¿no? Cómo podemos realmente integrar o sacar el valorcito de la probabilidad para un ejemplo concreto. Y pues nada, pues en el siguiente vídeo.